cuando el nombre de José Guadalupe Esparza aparece en los titulares, millones de personas en el mundo hispano recuerdan inmediatamente la voz inconfundible que marcó generaciones enteras con canciones que hablaban de amor, lucha y dignidad. Pero esta vez el motivo no era un nuevo disco, una gira internacional ni un homenaje televisivo. Esta vez el silencio pesaba más que cualquier acorde. La familia Esparza acababa de enfrentarse a la noticia más dura de todas, un diagnóstico de enfermedad grave, que cambiaría para siempre la vida del legendario cantante y de quienes lo rodean. La confirmación cayó como un rayo sobre su círculo cercano. En primer lugar para su hijo, quien en los últimos años se había convertido no solo en un heredero artístico, sino en un compañero inseparable. La situación significó un antes y un después. La fortaleza que siempre había visto en su padre, ese hombre capaz de llenar estadios y emocionar a multitudes con una sola frase, se quebraba de golpe ante la fragilidad humana que ningún escenario puede esconder. Durante meses el cantante había mostrado signos de agotamiento inusual. El público, acostumbrado a verlo dominar el escenario con la misma energía que en sus mejores años, empezó a notar pequeños detalles, pausas prolongadas durante las entrevistas, cancelaciones inesperadas y un tono de voz que, aunque seguía siendo potente, a veces dejaba entrever un esfuerzo silencioso. Sin embargo, la familia había decidido mantener la discreción. Solo los más cercanos sabían que algo no estaba bien. Fue después de una serie de estudios médicos cuando llegó el veredicto: una enfermedad grave y progresiva, cuyo pronóstico todavía no se ha divulgado en detalle, por respeto a la privacidad del artista. Lo único confirmado es que el tratamiento será largo, complejo y profundamente desafiante. Al escuchar las palabras del médico, su hijo sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las mismas canciones que había escuchado desde la infancia, esas que hablaban de esperanza, ahora resonaban con un eco completamente diferente. Desde ese día la rutina familiar cambió radicalmente. La casa de los Esparza dejó de ser un lugar lleno de movimiento constante y visitas de músicos, productores y amigos. En su lugar se convirtió en un espacio silencioso, casi suspendido en el tiempo, donde cada gesto, cada palabra y cada mirada adquirieron un valor especial. El hijo del cantante comenzó a acompañarlo a todas las consultas, a tomar notas, a investigar tratamientos alternativos, a preguntar sin descanso. A veces la desesperación lo llevaba a buscar testimonios de personas que habían superado enfermedades similares. Otras veces simplemente se quedaba sentado en silencio, contemplando a su padre, tratando de memorizar cada detalle, como si temiera que el tiempo se evaporara demasiado rápido. La prensa empezó a sospechar, como siempre ocurre en el mundo de las celebridades. Y aunque los rumores crecían, la familia se mantuvo firme en su decisión de proteger su privacidad. Para el hijo, cada titular especulativo era una puñalada más. «No saben lo que estamos viviendo», comentó a un amigo cercano. «No tienen ni idea del peso que llevamos en el corazón». En esos días oscuros, comprendió algo que hasta entonces nunca había sentido con tanta claridad. Detrás del ídolo del fundador de Bronco, del hombre admirado por multitudes, había un ser humano vulnerable, y sobre él recaía ahora una responsabilidad inmensa. Una tarde, después de una sesión médica particularmente dura, el hijo tomó la decisión de escribir una carta íntima. No era una carta para los medios ni para los fans. Era una carta para sí mismo. Quería expresar aquello que no podía decir en voz alta, el miedo que lo paralizaba, la gratitud hacia su padre, y ese dolor silencioso que se siente cuando la vida obliga a un hijo a ser más fuerte de lo que jamás imaginó. Aquella carta nunca se hizo pública, pero su existencia marcó el inicio de un proceso emocional profundo: aceptar la fragilidad de su héroe. Y entender que el amor también implica aprender a despedirse, aunque sea poco a poco, aunque sea en silencio. Mientras tanto, el cantante mostraba una entereza admirable. A pesar del cansancio físico, seguía sonriendo cada vez que su nieto lo visitaba, seguía tocando canciones en su estudio personal, incluso si solo lograba interpretar unos cuantos versos antes de necesitar descansar. La música es mi medicina, decía con una calma que desgarraba el alma de quienes lo escuchaban.
Su hijo, al verlo así, comprendió que la grandeza de su padre no provenía únicamente de su talento, sino de su capacidad para seguir inspirando incluso en los momentos más oscuros. Con el paso de las semanas, la familia comenzó a adaptarse a una nueva dinámica. Todo giraba en torno al bienestar del cantante, horarios estrictos, controles médicos, dietas especiales, terapias complementarias. El hijo se convirtió en una especie de guardián emocional, siempre pendiente de que su padre no perdiera ánimo. «Vamos a salir adelante», repetía una y otra vez. Pero en su interior sabía que no se trataba solo de luchar contra la enfermedad, sino de prepararse emocionalmente para un futuro incierto. Los fans, sin saber exactamente qué ocurría, seguían enviando mensajes de apoyo. Cartas, grabaciones, flores. Incluso videos de homenajes improvisados empezaron a circular en redes. Algunos recordaban cómo la música del cantante había acompañado momentos importantes de sus vidas. Otros simplemente deseaban enviar fuerza. El hijo, al leer esos mensajes, descubrió un aspecto que antes no comprendía con tanta claridad: el enorme impacto que su padre había tenido en la vida de millones de personas. No se trataba solo de un cantante, era un símbolo, un referente cultural, un puente emocional entre generaciones. Fue entonces cuando, en un momento de profunda reflexión, el hijo comprendió que quizá había llegado la hora de preparar el mensaje que más temía, un incipiente adiós, no necesariamente final, pero sí simbólico, maduro, doloroso. Un adiós que no significaba renunciar, sino aceptar que la vida cambia, que la enfermedad transforma, que ser fuerte también significa saber soltar. Ese pensamiento lo acompañó durante días enteros, mientras observaba a su padre dormir agotado por el tratamiento. Cada respiración pausada parecía marcar un compás distinto, como si la vida misma estuviera escribiendo una nueva canción, una canción honesta, humana, sin arreglos, sin luces, sin escenarios, pero llena de verdad. Y así comenzó la historia que el mundo está a punto de conocer, la historia de un hijo que, con el corazón roto pero la voz firme, empezará a despedirse poco a poco del hombre que lo formó, lo inspiró y le enseñó que la música, como el amor, no desaparece sino que se transforma. La noticia del diagnóstico de José Guadalupe Esparza había golpeado a toda la familia como una ola implacable. Pero fue su hijo quien llevó sobre los hombros el peso más devastador. Él no solo era el primogénito del líder de Bronco, era también su asistente, su aliado, su confidente, y en los últimos años, su sombra constante en cada gira y cada producción musical. La enfermedad lo obligó a asumir un rol que jamás imaginó tener que desempeñar tan pronto, el de sostén emocional, y guardián de un padre cuyo cuerpo empezaba a mostrar señales de agotamiento profundo. A medida que avanzaban las semanas, el tratamiento se intensificó. Los médicos ajustaban las dosis, buscaban alternativas, proponían nuevos exámenes. La incertidumbre se convirtió en la compañera más constante de la familia Esparza. Cada mañana comenzaba con la misma pregunta silenciosa: ¿cómo amaneció hoy, papá? A veces la respuesta traía alivio. Otras, un dolor que el hijo intentaba disimular detrás de una sonrisa forzada. Pero su mirada lo traicionaba. No importaba lo fuerte que quisiera parecer, el brillo de preocupación era imposible de ocultar. Uno de los momentos más difíciles llegó cuando el cantante empezó a perder la energía para cantar. Aunque la voz seguía intacta, la resistencia física ya no respondía como antes. Una tarde, sentado frente a su viejo micrófono en el estudio casero, intentó grabar una canción que siempre había sido especial para él. Logró entonar los primeros versos, pero al llegar al estribillo tuvo que detenerse. Llevó una mano al pecho, respiró hondo y murmuró: «Creo que hoy no puedo más, hijo». El silencio que siguió fue uno de los más pesados que ambos habían compartido. El hijo, luchando contra las lágrimas, apagó el equipo sin decir una palabra. Fue entonces cuando comprendió que la batalla no sería solo física, sino emocional, espiritual, y en ciertos días casi existencial. Aún así, se negó a rendirse. Comenzó a leer estudios médicos, contactar especialistas, buscar testimonios de pacientes que habían superado diagnósticos similares. Su computadora se llenó de carpetas con información, enlaces, notas y recomendaciones.
A veces pasaba noches enteras sin dormir, revisando documentos, tratando de entender términos médicos que jamás imaginó estudiar. El cansancio se acumulaba, pero su determinación era más fuerte. Mientras viva haré todo lo que esté en mis manos por él, repetía como un mantra. Dentro de la casa el ambiente se transformó en un equilibrio frágil entre esperanza y miedo. La familia evitaba hablar en voz alta sobre el futuro. Era como si cada palabra pronunciada pudiera alterar el destino. Sin embargo, los pequeños momentos de alegría se convertían en tesoros. Una carcajada inesperada, un comentario irónico del cantante, un almuerzo compartido sin dolor. Para su hijo esos instantes eran como combustible emocional que lo mantenía en pie. Pero no todo era luz. Había días en los que la desesperación lo alcanzaba con una fuerza brutal. Se encerraba en su habitación intentando contener un llanto que lo desbordaba. No estoy listo para perderlo, llegó a confesarle a su esposa una noche, mientras ella lo abrazaba en silencio. Ese miedo constante se convirtió en un peso que llevaba a todas partes, incluso en los momentos en que debía mostrarse fuerte ante su padre. Aprendió a respirar hondo antes de entrar a la habitación del cantante, para no dejar que sus propias emociones se convirtieran en una carga adicional para él. La relación entre padre e hijo, aunque siempre fue cercana, adquirió una profundidad nueva durante esta etapa. Conversaban más que nunca, incluso sobre temas que habían evitado durante años. El paso del tiempo, el legado que dejaría el cantante, los sueños que aún quería cumplir. Una noche, mientras veían fotografías antiguas, José Guadalupe Esparza le tomó la mano y le dijo: «Hijo, no tengas miedo. La vida me ha dado más de lo que merezco. Y si me tocara irme mañana, me iría agradecido». Aquellas palabras pronunciadas con una serenidad casi dolorosa se incrustaron en el corazón del hijo como un tatuaje imborrable. El cantante, a pesar de la enfermedad, se esforzaba por mantener el ánimo de quienes lo rodeaban. Contaba anécdotas de las giras, recordaba los inicios humildes del grupo, hablaba de los fanáticos que lo habían acompañado durante décadas. Su sentido del humor seguía intacto. En más de una ocasión, cuando alguien le preguntaba cómo se sentía, respondía con una broma ligera para evitar miradas tristes. Esa fortaleza emocional que tanto había admirado el público se mantenía viva incluso en sus días más difíciles. En paralelo, el hijo tuvo que asumir un rol aún más desafiante: lidiar con la atención pública. Los rumores comenzaron a intensificarse después de que el cantante cancelara una presentación importante. Las redes sociales se llenaron de preguntas y teorías. Algunos medios insinuaron que se trataba de problemas de salud graves. Otros afirmaron que era solo una medida temporal. La familia decidió guardar silencio, pero cada especulación se sentía como un golpe. El hijo se encontró atrapado entre la presión mediática y la necesidad de proteger la intimidad de su padre. No le debo explicaciones a nadie, pero también sé que la gente lo ama. ¿Cómo manejar esto?, reflexionaba a menudo. Los amigos cercanos comenzaron a visitar la casa con más frecuencia. Algunos llevaban comida, otros flores, otros simplemente su compañía. Sin embargo, las visitas también agotaban al cantante. Había días en los que no tenía fuerzas para recibir a nadie. Su hijo entonces se veía obligado a rechazar amablemente a quienes querían acercarse, sintiéndose culpable por tener que alejar a personas que realmente se preocupaban. Una tarde particularmente difícil, mientras acompañaba a su padre en una consulta médica, el hijo escuchó una frase que lo dejó paralizado. «Tenemos que prepararnos para todas las posibilidades». El médico lo dijo con la voz calmada de quien está acostumbrado a tratar con situaciones delicadas, pero para él fue como una sentencia. Cuando salieron del consultorio, el cantante lo miró y dijo: «Hijo, no mires así. Todavía no me voy a ningún lado». Pero el hijo sabía que la realidad era más compleja que una frase de consuelo. Durante los días siguientes, la presión emocional alcanzó niveles insoportables. En más de una ocasión, pensó en renunciar a todo trabajo, proyectos personales, compromisos profesionales. Nada tenía sentido si su padre estaba luchando por sobrevivir. Pero también sabía que abandonar su vida no ayudaría a nadie, y que su padre, lejos de aprobarlo, se enfadaría profundamente.
Esa contradicción interna lo desgarraba. Quería estar presente en todo momento, pero también debía aprender a respirar, a no ahogarse en el miedo. Fue en medio de esa tormenta emocional cuando llegó uno de los momentos más significativos de esta historia. Una noche, mientras el cantante descansaba, el hijo decidió escribir unas palabras destinadas a convertirse, sin saberlo aún, en el preludio de una despedida pública. No era un mensaje definitivo, ni un anuncio formal, sino una reflexión íntima sobre la fragilidad humana, la importancia del tiempo compartido y el valor de acompañar en silencio a quienes amamos. Al releer sus propias frases, comprendió algo que le cambiaría la vida. Había llegado el momento de hablar con el mundo, no para generar lástima, sino para honrar la verdad y preparar a millones de seguidores para lo que pudiera venir. A partir de ese instante, su camino tomó un nuevo rumbo. Ya no se trataba solo de luchar contra la enfermedad, sino de construir un puente emocional entre su familia y el público que había acompañado a su padre durante toda una vida. Lo que viene después, el mensaje, la reacción global y la evolución del estado del cantante, será parte de un capítulo que marcará profundamente a la música mexicana. El día en que el hijo decidió hablar públicamente sobre la situación de su padre, el mundo parecía detenido en un silencio expectante. Durante semanas, los seguidores habían percibido que algo no iba bien. Las presentaciones canceladas, el repliegue de la familia, las apariciones discretas. Todo apuntaba a una realidad que muchos se resistían a aceptar. No era fácil imaginar que una figura tan fundamental para la música mexicana estaba enfrentando la batalla más dura de su vida. Aún así, nada podía preparar al público para la profundidad emocional del mensaje que estaba a punto de revelarse. La madrugada anterior a la publicación, el hijo no había dormido. Pasó horas caminando de un lado a otro, repasando cada palabra, eliminando frases, agregando otras nuevas, tratando de equilibrar honestidad y compasión. Quería que el mensaje fuera claro, pero sin entregar detalles que violaran la intimidad de su padre. Quería transmitir fortaleza, pero sin esconder el dolor que los acompañaba día tras día. Y sobre todo, quería que las personas entendieran que esta no era una historia de derrota, sino de amor, humanidad y gratitud. Mientras él revisaba el texto una vez más, su padre descansaba en una habitación cercana. Respiraba con dificultad, pero mantenía la serenidad que siempre lo había caracterizado. Incluso en medio de la lucha, conservaba una calma que resultaba casi inexplicable. En varias ocasiones había dicho que no le temía al paso del tiempo, ni a la fragilidad del cuerpo, porque su verdadera huella estaba en la música, en la gente, en los recuerdos que había sembrado. Pero para su hijo, cada día que pasaba se sentía como una cuenta regresiva que no sabía cómo detener. Cuando finalmente amaneció, el hijo tomó aire y presionó publicar. En cuestión de minutos, el mensaje comenzó a circular por millones de pantallas. Las palabras eran sencillas, pero cargadas de una honestidad desgarradora. Hablaba de la enfermedad, de la valentía con la que su padre estaba enfrentando el tratamiento, de los momentos difíciles, de la incertidumbre, y sobre todo del amor infinito que sentía hacia él. No se trataba de un anuncio alarmista, ni de un comunicado dramático. Era un homenaje vivo, un acto de transparencia, un pedido de respeto hacia la familia. La reacción fue inmediata. Cientos de miles de mensajes empezaron a llegar desde México, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos e incluso Europa. Fans de todas las edades enviaban oraciones, deseos de recuperación, palabras de aliento. Algunos compartían fotos de conciertos, otros recordaban cómo una canción había cambiado su vida, otros simplemente lloraban frente a la pantalla. La conmoción fue tan grande que varias estaciones de radio dedicaron la programación del día a transmitir únicamente sus canciones en señal de apoyo. El hijo, al leer cada mensaje, sintió una mezcla profunda de dolor y consuelo. Por un lado, ver el cariño masivo hacia su padre lo hacía comprender el impacto inmenso de su legado. Pero por otro, la magnitud de la reacción también reforzaba la gravedad de la situación que estaban viviendo. Era como si el mundo entero se hubiera unido en un abrazo colectivo para enfrentar una realidad que nadie quería aceptar. Dentro de la casa, el ambiente también cambió después del anuncio.
De repente había una nueva energía en el aire, una mezcla de nostalgia, ternura y un sentido de unidad más fuerte que nunca. La familia se sentía acompañada, sostenida por un amor que traspasaba fronteras. El cantante, al enterarse de la reacción del público, pidió leer algunos mensajes. Su hijo se los leyó en voz alta uno por uno mientras él escuchaba en silencio con los ojos brillantes. En más de una ocasión, una lágrima le resbaló por la mejilla. «Nunca imaginé que la gente me quisiera tanto», dijo con voz débil. Su hijo respondió: «Papá, tú construiste esto. Ellos te quieren porque tú les diste todo». A partir de ese momento, la dinámica familiar tomó un nuevo rumbo. Aunque la enfermedad seguía avanzando, había una luz emocional que sostenía a todos. El cantante, inspirado por la ola de cariño, intentó grabar un breve mensaje de agradecimiento para sus seguidores. No quería despedirse sin decir algo. Quería dejar un testimonio, por pequeño que fuera, de su gratitud eterna. El intento fue conmovedor. Apenas pudo pronunciar unas pocas frases, pero la sinceridad con la que lo hizo bastó para convertir ese momento en un recuerdo imborrable. El hijo, al verlo luchar por articular palabras, sintió una punzada en el corazón. Era doloroso ver al hombre que había dominado escenarios durante décadas esforzarse tanto por decir un simple gracias. Sin embargo, también entendió que ese gesto tenía un valor incalculable. Era una prueba más de la fortaleza espiritual de su padre, de su necesidad de conectar con la gente hasta el último aliento. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de contrastes. Algunos días eran buenas señales, sonrisas inesperadas, anécdotas compartidas, breves momentos de música. Otros eran sombríos, dolor, cansancio extremo, silencio prolongado. El hijo aprendió a vivir en ese vaivén emocional, aceptando que la vida ya no se movía en línea recta, sino en oleadas impredecibles. Al mismo tiempo comenzó a planear discretamente algo que muchos hijos temen: una despedida digna. No porque renunciara a la esperanza, sino porque sabía que el mayor acto de amor a veces consiste en preparar el camino. Quería asegurarse de que la historia de su padre fuera contada con respeto, que su legado estuviera protegido, que su voz nunca desapareciera. Empezó a recopilar fotografías, grabaciones inéditas, relatos de músicos que habían trabajado con él. Quería construir un archivo que algún día pudiera convertirse en un tributo definitivo. Pero la parte más dolorosa aún estaba por llegar. Una tarde, mientras se sentaban juntos en el jardín, el cantante tomó a su hijo de la mano y le dijo: «Hijo, si un día ya no puedo seguir, prométeme algo. No me despidas con tristeza. Despídeme con música». Esa frase, pronunciada con una paz que contrastaba con la tormenta emocional del hijo, marcó un antes y un después. A partir de ese momento entendió que la verdadera despedida no era un acto de ruptura, sino un acto de amor profundo. Pocos días después, llegó el instante más difícil. El hijo compartió un segundo mensaje público, esta vez más emotivo, más maduro, más desgarrador. Expresó que la salud de su padre estaba en una etapa delicada y que necesitaban tranquilidad, respeto y sobre todo unión. No era un anuncio de muerte, era un llamado a acompañar con el corazón. El país entero respondió. Millones de personas encendieron velas, rezaron, cantaron, enviaron videos de apoyo. Nunca antes se había visto una movilización emocional tan grande en torno a una figura musical. El hijo, observando todo esto, comprendió que la despedida no era solo suya. Era del público, de la industria musical, de todos aquellos que habían crecido escuchando sus canciones. Pero también comprendió algo más profundo: su padre seguiría vivo, mientras su música siguiera sonando, mientras alguien tarareara una melodía, mientras una familia recordara un momento especial acompañado por una canción suya. Así, entre lágrimas, abrazos silenciosos y un amor colectivo imposible de describir, el hijo aceptó que la despedida ya no era un acto de pérdida, sino un acto de continuidad, un puente entre generaciones, un legado que no se apagará jamás. La historia aún no ha terminado, pero lo que sí es seguro es que pase lo que pase, su nombre seguirá cantándose en cada rincón donde exista un corazón dispuesto a recordar. La historia de la familia Esparza no es solo la crónica de una lucha contra la enfermedad. Es ante todo una lección profunda sobre el amor, la fortaleza y la fragilidad humana.
A lo largo de esta travesía dolorosa, el hijo del cantante comprendió que hay despedidas que no destruyen sino que transforman, que el verdadero valor no está en negar la realidad, sino en acompañarla con dignidad, y que a veces la vida nos obliga a enfrentar momentos para los que jamás estaremos preparados, pero que igualmente debemos atravesar con el corazón abierto. Hoy, mientras el país entero sigue enviando mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño, la familia respira con la serenidad que solo da la certeza de haber hecho todo lo posible. El cantante, símbolo indiscutible de la música popular mexicana, sigue siendo luz incluso en los días más oscuros. Su legado no se mide únicamente en discos vendidos o conciertos multitudinarios, sino en la huella emocional que dejó en millones de personas, en la forma en que sus canciones siguen acompañando historias de amor, pérdidas, celebraciones y recuerdos familiares. El hijo, por su parte, ha descubierto una verdad que cambiará su vida para siempre: la inmensidad del amor de un padre. No se desvanece incluso cuando la salud empieza a flaquear. La fortaleza que él creía haber heredado de la música, en realidad, la heredó del corazón de ese hombre que aún cansado seguía agradeciendo cada gesto de cariño, cada pensamiento positivo, cada nota que resonaba en el alma de sus seguidores. Y mientras el tiempo avanza con la misma inevitabilidad de siempre, el mensaje que queda es claro. Hay historias que duelen, pero también sanan. Hay despedidas que parten el alma, pero construyen puentes eternos entre quienes se quedan y quienes siguen adelante desde otro lugar. Y hay figuras como este icónico cantante que jamás desaparecen realmente, porque se vuelven parte del tejido cultural de un país entero. Hoy, más que nunca, es momento de acompañar con respeto, de recordar con gratitud y de celebrar la vida y la música que marcaron generaciones. Es momento de comprender que la despedida de un hijo no es un acto de derrota, sino un acto de amor profundo, una forma de honrar el camino recorrido juntos y de agradecer por cada instante compartido. Y cuando llegue el día en que las luces del escenario se apaguen por última vez, su voz seguirá viva. En las radios, en las calles, en los hogares, y en el corazón de quienes jamás olvidarán la emoción de escucharlo cantar. Si esta historia te ha conmovido, si la música de este gran artista forma parte de tus recuerdos, o si simplemente deseas seguir recibiendo contenidos profundos, emotivos y narrados con respeto, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando reportajes, análisis y relatos humanos como este. Por eso no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, dejar tu me gusta. Si este video te tocó el corazón, compartirlo con tus amigos y familiares. Cada comentario, cada interacción y cada nuevo suscriptor nos permite continuar investigando, narrando y honrando las historias que más importan. Este canal no solo informa, conecta, acompaña y preserva la memoria de quienes han dejado una marca imborrable en la cultura hispana. Gracias por estar aquí, por leer hasta el final, por sentir con nosotros y por mantener viva la música que nos une. Nos vemos en el próximo video. ¡No faltes!